Bien dicen que a las mujeres, ni todo el amor ni todo el dinero. Esa frase es muy cierta. Sin embargo, creo que muchos hombres no sabemos medirnos cuando nos hemos enamorado perdidamente. A mí me pasó así. Comenzaré contándoles que viví esto hace 10 años. Yo trabajaba en ese tiempo en una fábrica como supervisor, y la verdad es que me iba muy bien. Mi rango me daba ciertas comodidades y sobre todo mucho respeto. En ese lugar conocí a muchas personas e hice algunas amistades también. Ahí fue que conocí a Julia. Ella tenía un puesto de empleada en la fábrica. Sin embargo, ella fue parte de un problema con otras compañeras, quienes la envidiaban porque todos los hombres querían salir con ella y conquistarla. Al final Julia fue despedida, porque corrieron rumores sobre ella que nunca se pudieron comprobar, en los que se decía que ella andaba de romance con uno de los jefes, pero más que nada, se le despidió porque ella, indirectamente, estaba afectando el clima laboral. Pero Julia no se quedaría sin trabajar. Ella era hija de la señora Patty, una mujer que vendía quesadillas afuera de la fábrica todas las mañanas, y a la que todas las personas de la fábrica íbamos a comprarle. Me llamaba la atención que, en especial a mí, cada vez que yo iba a comprar en ese lugar, Julia me atendía muy animosa. Ese trato era especial y solamente lo hacía conmigo. Como ya nos conocíamos, a veces platicábamos y yo notaba que ella me sonreía mucho. Yo estaba consciente de que ella era muy bonita, pero yo era un hombre casado y eso hacía que yo no le diera importancia a sus tratos. Sin embargo, era muy notable que sus atenciones eran especiales hacia mí, porque a veces, cuando yo no podía ir a almorzar y mandaba a pedir el almuerzo por teléfono, Julia lo llevaba o lo mandaba y lo dejaba en la puerta con los guardias, pero ella le agregaba algún detalle a aquello, como un postre o un jugo. Incluso a veces le agregaba una pequeña nota en la que me deseaba los buenos días. Yo trataba de pagarle todos aquellos detalles, y nunca le hice mención de esto a su madre, porque de ser así, la podrían despedir. Julia siempre me dijo que me apreciaba como cliente, y sobre todo porque cuando fui su patrón, siempre la traté bien y con respeto. Traté de aceptar esos detalles, pero con la conciencia de que algún día yo vería la manera de hacerle recuperar ese dinero. Ese día lamentablemente llegaría, pues meses después, la señora Patty murió, y Julia tuvo con ello problemas para cubrir los gastos del funeral y del entierro, pues ella era hija única y no tenía hermanos que le ayudaran a cubrir esos gastos. Yo amablemente me ofrecí de manera cordial a cubrir parte de ese dinero. Yo no era rico, pero ganaba bien, y siempre tenía mi cuenta de ahorros muy bien administrada. Al funeral de la señora Patty fuimos varios trabajadores de la fábrica. Ahí me di cuenta que esa señora y Julia vivían de una forma muy humilde. Fue inevitable para mí echarle un vistazo a su casa, y hubo un detalle que me llamó la atención. En un momento que fui al baño, vi que la habitación de la señora Patty tenía la puerta abierta. Me asomé para dar un vistazo a su cuarto, y ahí vi que sobre una repisa en la pared se encontraba un altar pequeño a la Santa Muerte. En ese altar había 2 velas negras y algunas flores también. Noté que había algunas pequeñas fotos que al parecer eran de la señora Patty y de algunos familiares más. Por la distancia no logré distinguir y tampoco quise entrar más porque temía ser descubierto. Me regresé al funeral, pero ya un tanto pensativo. Tenía la idea de que la señora Patty y Julia, su hija, les gustaba practicar la brujería. Yo no creía en esas cosas, así que solo pensé que eran personas un tanto llenas de ignorancia y que malgastaban su tiempo en esas cosas. La ceremonia del funeral y entierro se llevaron a cabo con mucho respeto. Ese día yo le di mi pésame a Julia y ella, llorando de dolor por su pérdida, se acercó a mí y me abrazó. Se quedó pegada a mi pecho por un par de minutos. En ese instante, reconozco que algo en mi sentir cambió. Es como si algo de mi ser se hubiera conectado con ella, y mientras Julia sufría, yo sentía reconfortante el tenerla en mis brazos. Recuerdo bien que cerré los ojos, y no sé por qué, pero una imagen llena de erotismo me vino a la mente. Pero no era un acto superficial,
En mi mente había mucho sentimiento de amor por Julia y mucho deseo a la vez también. Se trataba de una mezcla de ambas cosas que me hacía sentir miedo de pensar que ya me había enamorado de ella. Los días siguientes, Julia siguió con el negocio heredado de su madre y tendría como ayudante a una de sus tías. Yo seguí consumiendo en ese lugar. Traté de sacar de mi cabeza las cosas que no eran correctas y sobre todo los malos pensamientos hacia Julia. Pero para Julia no fue así, porque ella, en agradecimiento a mi ayuda, hizo que sus atenciones fueran incrementando. Ella me preparaba ya un menú especial para mí, con la intención de que yo no me aburriera de comer siempre lo mismo. Yo le agradecía, pero sentía culpa, porque cuando llegaba a mi casa y veía a mi esposa, para mí era imposible ya no besarla, sin imaginar que se trataban de los labios de Julia. Por las noches también, cuando le hacía el amor, me venía a la mente Julia, y eso me prendía más, y a mi esposa eso le fascinaba, pero ella ignoraba que mi desfogue y mi gran deseo estaba dedicado a los sentimientos por otra mujer. El fuego que ardía en mi interior por Julia era cada vez más grande y más difícil de ocultar. Muchas veces yo soñaba con ella, y esos sueños eran muy intensos, muchas caricias y todo lo que se puedan imaginar. Yo estaba en peligro de perder mi matrimonio, pero aquel sentimiento era imposible de dominar. Una mañana salí tarde para almorzar y me encontré con la sorpresa de que Julia había terminado de vender más temprano de lo habitual. Cuando llegué a su negocio, ella ya estaba cerrando. Yo le dije que tenía mucha hambre y que iría a buscar en algún otro lado, pero ella de inmediato me dijo que en su casa con gusto me podría preparar algo rápido para que no me quedara sin comer. Yo vi aquello como una oportunidad de estar a solas con ella, así que acepté su propuesta. Fuimos en mi carro hasta su casa, que quedaba justo a un par de calles del local. Nos bajamos y entramos. Julia me comenzó a preparar el almuerzo, y mientras yo esperaba a que se enfriara, ella se metió a bañar, porque después tendría un compromiso que atender. Mientras yo esperaba, yo me la imaginaba desnuda en el baño, con su cuerpo mojado y dispuesta a recibirme en su intimidad. Ese sería mi día de suerte, porque de pronto escuché que Julia me pidió un favor. Me dijo que si le pasaba la toalla que ella había olvidado meter para secarse. Yo me levanté de la mesa y se la llevé. Por respeto, solo metí la mano a través de la puerta del baño, pero ella me tomó y me jaló para adentro, y de inmediato con sus manos en mi cara, me dio un beso apasionado. Ahí pude ver su increíble cuerpo sin ropa. Ella estaba completamente hermosa, era puro fuego. Yo le pedí que me dejara quitarme la ropa. No tardé ni 2 segundos en hacerlo, y así, juntos nos metimos a la ducha. Yo estaba encendido de una forma que pronto dominé a Julia, y la hice mía de una forma que estoy seguro jamás se lo habían hecho. Yo le llevaba varios años de edad, así que ya tenía mucha más experiencia, y se notaba que ella lo estaba disfrutando. Yo me sentía un animal, mi energía era mucha, y tras besos, caricias y un profundo contacto, por fin logré desfogar aquel deseo que tenía por ella. Esa experiencia fue completamente de otro nivel. Me sentía un hombre renovado, con mucha energía, muy fuerte. Pero también admito que hacer aquello me dio más hambre, así que fui de inmediato a comer el desayuno que me había preparado Julia. Mientras yo comía, ella se peinaba y estuvimos platicando un rato. Ella me comentó que estaba preocupada, porque desde que había muerto su madre, estaba presentando problemas económicos. Yo sentía mucha empatía por ella, además, estaba perdidamente ya enamorado. Ni siquiera lo pensé, y de mi bolsillo saqué algo de dinero, varios billetes. Yo se los puse a Julia en su mano. Ella al principio se negó a recibirlos, pero al final terminó aceptándolos. Yo estaba muy enamorado de ella. Yo no veía lo mal que estaba mi actuar. Y pronto, esas visitas a la casa de Julia para comer fueron más y más frecuentes. Yo la hice mía muchas veces y de muchas formas. Yo la amaba y ella decía amarme también. Y con el pretexto de ayudarla económicamente, yo comenzaba a pagarle cada vez que la visitaba, justificando que era una ayuda. Yo cada vez le daba más dinero y nuestra relación se volvió así,
un intercambio de dinero por pasión. Sin embargo, de mi parte había mucho amor por ella. Yo no lo veía como un negocio o que estuviera comprando su cariño. Yo estaba decidido a dejar a mi esposa Sandra. Yo ya no quería saber de ella. Una noche tuve que platicar con mi esposa Sandra. Yo ya no podía más. Cuando le conté todo, ella sufrió mucho, porque le dije que estaba enamorado de alguien más. Eso le enfureció a Sandra, al grado que me amenazó con quitarme gran parte de las propiedades que habíamos adquirido. Aún no teníamos hijos, así que todo se reducía a términos materiales, pero al parecer iba a ser una disputa muy difícil. Yo estaba preocupado porque me costó mucho hacer el patrimonio que teníamos. Esta preocupación se la externé a Julia. Ella me dijo que me tranquilizara, porque al final había una extraña justicia en la vida que lo arreglaba todo. Yo no tomé como malo su comentario, sino como un aliento de consuelo para mi sentir. Pero esa preocupación no quitó méritos a mi deseo por Julia. Yo me iría pronto y temporalmente con ella a su casa en lo que se arreglaba mi situación. Con aquello libremente nos dimos mucho amor y cariño. Yo disfrutaba mucho de su cuerpo, de sus besos, de su compañía y de su aroma. Ella era una mujer única y excepcional. La forma en la que ella se me entregaba no tenía comparación. Ella era completamente mía, y yo lo estaba disfrutando como nada en el mundo. Al pasar del tiempo, mi esposa Sandra se quedó con la casa, con uno de los carros y la mitad de mi dinero. Yo traté de no molestarme con ella, porque al final yo había sido el culpable de lo que nos estaba pasando. Pero quien sí se molestó por aquello fue Julia. Ella reclamaba que mis cosas debían pertenecerme, que no debía dárselas a ella, porque yo me las había ganado trabajando, y no era justo que yo tuviera que cederle tanto a Sandra. Incluso supe que Julia le estuvo mandando algunos mensajes a Sandra para amenazarla y para decirle que se arrepentiría de haberme quitado tanto dinero y tantas cosas en el divorcio. Yo le pedí a Julia que olvidara ese tema y que mejor nos dedicáramos a ser felices. A lo mejor no íbamos a tener mucho, pero con el tiempo las cosas mejorarían. Yo ya estaba resignado a esa vida. Sabía que yo tenía la capacidad de volver a desarrollarme económicamente, pero a Julia era evidente que le molestaba que no tuviéramos mucho dinero. Sin embargo, yo no la creí como una persona materialista. Es de bien saber que las cosas a veces cambian y muchas veces dan giros inesperados que lo cambian todo por completo. Una noche mientras dormía al lado de Julia, yo sentía mucha angustia porque acababa de tener una pesadilla en la que Sandra estaba muerta. Yo la veía a ella tirada sobre el suelo y junto a su cuerpo se encontraba Julia, parada, con imponencia, como si ella la hubiera matado, y detrás de Julia había una especie de sombra que formaba la silueta de la Santa Muerte, como si ésta la protegiera o le hubiera ayudado a acabar con Sandra de una forma horrible. Recuerdo que desperté y meditaba dentro de aquel cuarto que estaba muy oscuro, lo que yo acababa de soñar, de estar acostado en la cama. Miré a Julia y noté que su rostro se marcaba como una cara de calavera, parecida a la de la Santa Muerte. Con mi mano la toqué y me dio mucho miedo el no sentir su piel, sino que sentí los puros huesos de su rostro. Me levanté asustado y me fui para la sala, pensando que todo había sido una alucinación y que necesitaba relajarme. De verdad me esforcé por estar más tranquilo, pero es una realidad que ahí comencé a sentir miedo de Julia. Sentí el terror por la persona de la que me había enamorado. Al día siguiente no le dije nada, pero justo recibí una llamada de la que fuera mi cuñada, diciéndome que Sandra estaba muy mal y que la habían internado, y posiblemente la operarían de un mal que le había surgido inexplicablemente en los intestinos. Ahí supe que no había sido casualidad mi sueño, y me di cuenta que Julia era malvada. Seguro con la brujería que ella aprendió con su madre, le estaba haciendo daño a quien fuera mi esposa y a quien alguna vez amé mucho. Como era temprano, Julia ya se había ido a abrir el local, y fue ahí que aproveché para entrar al que fuera el cuarto de la señora Patty, que en paz descansé. Estuve indagando y buscando hasta que encontré algo espeluznante y que me puso muy tenso y perturbado, porque aún estaba muy presente aquel altar a la Santa Muerte, ese que vi en el funeral de la señora Patty.
Yo me acerqué lentamente para contemplarlo con más detalle. Ahí me di cuenta que ese altar tenía las fotos de varios familiares de Julia que habían muerto o algunos que se habían curado de alguna enfermedad. Pero vi también que debajo de la estatuilla había un sobre que llamó mi atención. Con mi mano levanté la estatuilla y con la otra tomé el sobre. Al abrirlo, vi que dentro había una especie de carta y también había una foto mía adjunta con un clip a una de Julia y había otra de Sandra, mi exesposa. La situación ya me estaba dando mucho miedo. No sabía con qué me iba a encontrar, pero tenía que seguir indagando. Ya estaba muy inmerso en esa situación. Noté que detrás de mi foto había una leyenda que decía: Román, serás mío por siempre. Santa Muerte, te pido que lo traigas a mí. Luego volteé la foto de Sandra y había otra leyenda que decía: Acábala, mi amada Santa Muerte. De ella te entrego su vida porque me estorba. No creía yo lo que estaba viendo y leyendo. Al leer también la carta vi que era una oración escrita por puño y letra de Julia. Yo tomé ese sobre y aunque no era creyente, miré la estatuilla de la Santa Muerte y le dije: No sé cómo explicarlo o cómo dirigirme a ti, pero por favor no me hagas daño, ni le hagas daño a la que fue mi esposa. Me llevaré esto de aquí porque no merecemos ser esclavos de los deseos de Julia. He oído que no eres mala, Santa Muerte, así que te pido me perdones por interceder en el camino de quienes te adoran. Después de eso salí de la habitación y armé una maleta con mi ropa. Me subí a mi auto y me fui para un hotel, en el cual estuve un par de días en lo que encontraba otro lugar para vivir. También aproveché para visitar a mi exesposa en el hospital, porque ella estaba muy grave. Yo pedí un par de días en el trabajo porque no quería ver a Julia. No quería hacerlo hasta encontrar a alguien que me ayudara a liberarme por completo de aquella maldición que ella me puso. Por suerte yo conocía a una señora en la fábrica, a quien le llamé. Esta me dio los datos y el teléfono de una de sus conocidas, quien también creía en la Santa Muerte. Se trataba de una curandera que ayudaba a sanar a los enfermos en su nombre. No dudé en acudir con ella. Yo llevé conmigo las fotos y la carta de Julia que le escribió a la Santa Muerte. Le platiqué todo a la mujer y le pedí que por favor me ayudara, o que mínimo ayudara a Sandra que se curara. Ella no tenía nada que ver y no era justo lo que le estaba pasando. La curandera puso las fotos y la carta justo a los pies de la Santa Muerte. Recuerdo que aquella estatuilla era mucho más grande y después de unos minutos que ella estuvo con los ojos cerrados, los abrió y comenzó a decirme: Tienes suerte, mijo, porque la mujer con la que te enredaste solo quería hacerte daño. Ella quería tu dinero, solo eso. Y mira que me sorprende que hayas venido a librarte de ella, porque veo que también te hizo un amarre muy fuerte. Estoy seguro que ella te traía como perro bien caliente atrás de ella. No todos tienen tu fuerza, muchacho. Otros se hubieran quedado entre las piernas de quien los domina. Pero mira, déjame esto aquí, y solo prométeme que orarás a la Santa Muerte esto que te doy escrito en esta hoja. Por esta ocasión, no es necesario que te vuelvas devoto si tú no quieres, pero sí te pido que tengas respeto a la fe. Yo me encargaré de lo demás, y verás, mijo, que la santa siempre es justa. Ella a veces le ayuda a gente sin corazón, pero siempre pone en prioridad a quienes le llaman con buenas intenciones. Las palabras de la mujer me dieron cierto alivio. Me despedí, le di su paga, y de inmediato me fui para el hospital, y me quedé ahí para estar al tanto de la recuperación de Sandra. Yo recé las oraciones como lo dijo la curandera, y me dio mucho gusto saber que para Sandra las cosas estaban mejorando poco a poco, y pronto le darían el alta. Reconozco que dejé de sentir amor por Julia de la noche a la mañana. Ni siquiera la extrañaba. Es como si el amarre se hubiera desvanecido en un instante. Hablé con Sandra cuando ella ya estaba mejor, y le pedí perdón. Le rogué para que fuera mi esposa de nuevo, pero ella no lo aceptó, porque tenía miedo de que yo le fuera a fallar de nuevo. Yo quería intentar enmendar mi pasado con ella, pero ya no había remedio, el daño ya estaba hecho. Aún así, yo me sentía agradecido con la Santa Muerte de que la haya salvado, de que las cosas hubieran pasado a mejores términos para nosotros. También tuve que confrontar a Julia. Le dije que ya no quería saber de ella,
porque había descubierto los oscuros planes que tenía para mí y para Sandra. Julia lloró y me dijo que me amaba, que todo era un malentendido, una mentira de la curandera para separarnos, pero yo terminé diciéndole que ya no la amaba, que me dejara en paz y que no se atreviera a hacerme daño con brujería porque se le iba a regresar. Le dije que la curandera me había dado protección espiritual y que lo mejor era dejar las cosas por la paz y cada quien a su vida. Yo me retiré y no volví a comprarle comida a Julia. Incluso, con los meses, decidí que lo mejor era cambiar de trabajo. Ahí fue cuando pedí nuevamente a la Santa Muerte que me ayudara. Y sí, ella me ayudó, porque pronto me salió una vacante del otro lado de la ciudad, en la cual yo seguiría trabajando para la misma empresa, solo que en otra planta. Me cayó muy bien el cambio porque conservé mi mismo puesto. En esa nueva etapa de mi trabajo conocí a Ruth, quien es mi actual esposa y con la que he formado una familia. A Sandra también le fue bien, y un día la vi pasear con un hombre y con un bebé que ambos habían procreado. Me daba mucho gusto verla feliz. Sé que le hice mucho mal, pero la vida se lo estaba compensando. A quien no le fue nada bien fue a Julia. Ella se enamoró de un borracho, un lacra y asaltante, que le hizo 3 hijos. La golpeaba, y lo peor es que ese hombre la volvió adicta a las sustancias, y ahora Julia está muy mal físicamente. Tristemente, una institución le quitó a los hijos, porque ella, ya por los daños mentales de la adicción, no fue capaz de cuidarse ni de cuidarlos. Y es que ella se terminó quedando sola, después de que a su pareja la asesinaran cuando se le frustró un asalto. La vida puso al final las cosas en su lugar. Creo que a mí me ha ido bien pese a que también hice algo de mal, pero también sé que fui víctima de la brujería y que eso me llevó a obrar de esa forma. Esto que da experiencia de que siempre debemos cuidarnos de quienes tenemos cerca y siempre debemos sospechar, aunque sea un poco, de aquellos que dicen amarnos con toda el alma, porque no sabemos en qué momento puedan volverse en nuestra contra y atacarnos. A raíz de estos eventos yo me volví creyente de la Santa Muerte. A menudo le rezo y le pido por mi protección y sobre todo para que cuide a mi familia. No me gustaría que mi vida quedara nuevamente expuesta a los daños y a los malos deseos de una persona que busque acabarme o acabar a los míos con brujería.